Mis amigas me decían, ¡qué suerte tienes! Mi novio y mi papá apenas se toleran. Yo sonreía, orgullosa, y respondía, sí, la verdad es que se quieren mucho. Y vaya que se querían, solo que de una manera que yo nunca habría imaginado. Cuando pienso en cómo empezó todo, me cuesta imaginar que esa fuera mi vida hace apenas un año. Era perfecta, al menos en la superficie. Yo tenía 27 años, un trabajo estable, un apartamento pequeño pero acogedor y una relación de casi 2 años con Samuel, mi novio de 26. Era divertido, atento, con un sentido del humor que lograba sacarme de cualquier mal día. Y lo mejor, al menos en ese momento, era que mi padre lo adoraba. Mi papá, Roberto, siempre fue un hombre serio, de esos que no regalan sonrisas fácilmente. Cumplía con todo lo que se esperaba de él: trabajador incansable, proveedor, protector, pero también era reservado, incluso conmigo. Nuestra relación había sido buena, aunque nunca especialmente afectuosa. Por eso, cuando conoció a Samuel y lo trató con una calidez que rara vez mostraba, yo lo tomé como una señal preciosa. Mi papá por fin se permitía abrirse. Todo empezó de forma natural. Samuel venía conmigo a las comidas familiares y mi padre lo recibía con un apretón de manos que poco a poco se convirtió en un abrazo. Hablaban de todo: fútbol, política, series de televisión. Incluso empezaron a encontrarse a veces sin mí, porque mi papá lo invitaba a tomar una cerveza o dar una vuelta por el taller. «Es como el hijo que nunca tuve», me dijo una noche mientras lavábamos los platos, después de que Samuel se había ido. «Bueno, papá, eso está bien, ¿no?», le respondí con una sonrisa. «Claro que sí, hija. Es un buen muchacho». Y lo era. Al menos eso creía yo. La relación entre ellos se fue volviendo tan cercana que empecé a bromear con que a veces parecía que Samuel era el que lo visitaba a él y no a mí. Mi papá reía, Samuel me abrazaba y todo quedaba en chiste. Pero ahora, mirando atrás, pienso que esas bromas eran un espejismo para disfrazar algo que ya estaba germinando. Recuerdo una tarde de domingo, justo después de que mi papá cumpliera 50. Habíamos hecho una comida en casa para celebrarlo, con carne asada y música vieja que él adoraba. Yo me metí a la cocina a preparar café y cuando volví, encontré a Samuel y a mi padre hablando en voz baja. Apenas crucé el marco de la puerta, ambos se callaron. «¿Qué tramaban ustedes dos?», pregunté con una sonrisa, tratando de sonar ligera. «Nada, cosas de hombres», dijo mi padre. Samuel asintió, sonriendo como si compartieran un secreto. No le di importancia en ese momento. Pensé que sería algo tonto, quizá una broma privada o un comentario sobre fútbol. Pero poco a poco, esos momentos se hicieron más frecuentes. Pequeñas pausas en las conversaciones cuando yo llegaba, miradas fugaces que parecían significar algo que yo no entendía. En una ocasión, salimos los tres a cenar. Durante el postre, Samuel hizo un comentario sobre una anécdota de la otra noche, y mi padre se apresuró a cambiar de tema. Yo no pregunté. Supuse que hablaba de una noche en la que habían salido a tomar algo sin mí, y no quería parecer celosa. Pero dentro de mí algo comenzó a inquietarse. Aún así, en ese momento, mi narrativa interna era otra. Estaba feliz de que mi papá y mi pareja se llevaran tan bien. Me parecía una bendición, una rareza que muchos desearían. Mis amigas me decían, «¡qué suerte tienes! Mi novio y mi papá apenas se toleran». Yo sonreía, orgullosa, y respondía, «sí, la verdad es que se quieren mucho». Y vaya que se querían, solo que de una manera que yo nunca habría imaginado. En aquel entonces, jamás habría sospechado que la vida perfecta que tenía era apenas la fachada de algo mucho más retorcido. Algo que me obligaría a replantearme no solo mi relación con Samuel, sino también mi propia sangre. Todo comenzó con pequeños detalles. Cosas tan mínimas que, si se las contara a alguien, quizá pensaría que exagero. Pero cuando una intuición se mete bajo la piel, se queda ahí, latiendo, hasta que ya no puedes ignorarla. Samuel empezó a quedarse más tiempo en casa de mi padre, incluso cuando yo no estaba. Al principio tenía sentido.
Él estaba entre trabajos y mi padre siempre tenía algún proyecto que requería manos extra. Vamos a arreglar la moto. Voy a ayudarlo a cambiar unas tablas del cobertizo. Excusas creíbles. Pero luego hubo veces en que Samuel llegaba tarde, y cuando le preguntaba dónde había estado, mencionaba casualmente: «Pasé a ver a tu papá, me invitó a un café». Otras veces, directamente no decía nada, y yo me enteraba porque mi padre lo mencionaba después. Una tarde de viernes, llegué de sorpresa a la casa de mi padre para invitarlo a cenar. Encontré su auto en la entrada, y el de Samuel también. Era raro, porque él se suponía que estaba en casa descansando. Toqué el timbre y nadie respondió. Después de unos segundos, mi padre abrió la puerta. Estaba despeinado, con la camisa medio desabrochada. «Hija, qué sorpresa», dijo, un poco nervioso. «¿Está Samuel aquí?», pregunté. «Ah, sí, está en el baño». Entré. Todo parecía en orden, pero había 2 tazas de café en la mesa y una sensación espesa en el aire. Samuel salió del pasillo unos minutos después, con el cabello húmedo, diciendo que se había mojado porque se tiró algo encima. No dije nada, pero esa noche casi no pude dormir. Las semanas siguientes estuvieron llenas de momentos extraños. Una vez entré en la cocina de casa de mi padre y los encontré a ambos hablando en voz baja, muy cerca uno del otro. Cuando me vieron, se separaron de golpe, como 2 adolescentes sorprendidos por la maestra. «¿Qué pasa?», pregunté. «Nada, estábamos hablando de un partido», dijo Samuel demasiado rápido. Otra tarde, mientras Samuel se duchaba en mi apartamento, su teléfono vibró. Vi el nombre de mi padre en la pantalla. No lo tomé. No tenía por qué, pero una sensación incómoda se apoderó de mí. El comentario más perturbador vino de una amiga, Laura, cuando fuimos a tomar un café. «Oye, no te lo tomes a mal, pero tu novio y tu papá tienen una química muy, no sé, rara». «¿Rara cómo?», le pregunté, intentando sonar relajada. «No sé, es como si se entendieran demasiado bien, no solo como familia política, ¿me entiendes?». «No, mentí, porque sí le entendía, y no quería». Poco a poco la idea se volvió una obsesión. Me encontraba mirando cómo se saludaban, cómo se sonreían, buscando señales que confirmaran mis sospechas. Y cuanto más observaba, más veía. Manos que se tocaban al pasar una taza, miradas largas cuando pensaban que yo no los veía. Una noche Samuel salió diciendo que iba a encontrarse con unos amigos. Decidí seguirlo. Lo vi estacionar frente a la casa de mi padre y entrar sin tocar el timbre. Esperé casi 1 hora. No escuché nada. No vi nada. Pero el silencio mismo fue una respuesta. Cuando volvió, fingí estar dormida. Lo observé cambiarse de ropa con calma, sin saber que por dentro yo ya me estaba rompiendo. Sabía que algo pasaba. Lo que no imaginaba era hasta qué punto mi mundo estaba a punto de colapsar. No sé si fue la necesidad de tener pruebas o la desesperación por dejar de vivir en la incertidumbre. Pero esa noche decidí que ya no podía seguir así. Era sábado, y Samuel había dicho que saldría a ver un partido con unos compañeros del trabajo. Algo en su tono me pareció ensayado, como si ya lo hubiera repetido varias veces en su cabeza antes de decirlo. Fingí que estaba distraída, que no sospechaba nada. Apenas cerró la puerta, agarré las llaves de mi auto y lo seguí. Conduje a una distancia prudente, cuidando que no me viera. No tomó rumbo hacia ningún bar ni zona de restaurantes. En cambio, dobló hacia un barrio tranquilo, hacia la casa de mi padre. Mi corazón empezó a golpearme el pecho con fuerza. Apagué las luces antes de llegar y estacioné a media cuadra. Lo vi estacionar frente a la entrada, bajar del coche sin siquiera mirar a los lados y abrir la puerta con una llave. Una llave. Me quedé ahí, inmóvil, las manos temblando sobre el volante. No sé cuánto tiempo pasó antes de que decidiera moverme. Caminé lentamente hacia la casa, intentando no hacer ruido. La cortina de la sala estaba entreabierta. Me acerqué
y lo que vi me cortó la respiración. Samuel estaba sentado en el sofá demasiado cerca de mi padre. No era una cercanía casual. Sus rodillas casi se tocaban, y la forma en que se miraban era la mirada que yo había visto en Samuel cuando estaba enamorado de mí. Una mirada cargada de algo íntimo, prohibido. No escuché la conversación completa. Solo frases sueltas. «No podemos seguir así delante de ella», dijo Samuel nervioso. «Ella no sospecha nada», respondió mi padre con una voz grave, tranquila. Samuel bajó la mirada y mi padre le tocó la mano. Fue un gesto breve pero suficiente para que todo dentro de mí gritara lo que no quería aceptar. Me alejé, con el estómago revuelto y una mezcla insoportable de ira, tristeza y confusión. Quería irrumpir ahí, gritarles, exigirles explicaciones. Pero no lo hice. Me fui, manejando sin rumbo, con las lágrimas empañando mi vista. Esa noche no dormí. Repetía la escena en mi cabeza una y otra vez, buscando un ángulo, una interpretación que no fuera la que parecía obvia. Pero no había otra. Al día siguiente decidí que necesitaba enfrentarlos. Fui a casa de mi padre sin avisar. Los dos estaban en la cocina, desayunando como si nada. Samuel me miró sorprendido. Mi padre, en cambio, se mantuvo imperturbable. «Tenemos que hablar», dije, con la voz quebrada. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier confesión. Samuel bajó la cabeza, incapaz de mirarme. Mi padre me sostuvo la mirada durante un largo instante, como si estuviera calculando cuánto podía decirme. «Hija», empezó, pero lo interrumpí. «No me llames así ahora. Solo díganme la verdad». Samuel suspiró y en ese momento supe que no había marcha atrás. Lo que me contaron después, no sé si fue peor que el descubrimiento mismo. Que no era algo reciente, que llevaba meses, tal vez un año, que empezó con conversaciones, que luego se volvieron encuentros, y que ambos habían decidido ocultármelo para no lastimarme. Me quedé sentada, escuchando, sintiendo como si cada palabra fuera una astilla clavándose más profundo. Cuando finalmente me fui, no fue con gritos ni portazos. Fue en silencio, como quien se aleja de un incendio y sabe que no hay nada que salvar. Pasé los siguientes días en un estado de irrealidad. No sabía si llorar, gritar o simplemente dejar que el silencio me devorara. El dolor no era solo por Samuel, sino porque mi padre, la persona que debía protegerme de cualquier herida, había sido quien me la infligió más profundamente. Me aislé. No contestaba llamadas ni mensajes. Samuel insistía, mi padre también. Ambos querían hablar conmigo, como si hubiera algo más que explicar. Finalmente, acepté verlos. No porque quisiera escuchar sus justificaciones, sino porque necesitaba cerrar algo dentro de mí. Los cité en mi departamento, en la misma sala donde tantas veces nos habíamos reunido los tres, como familia. Llegaron juntos. Eso me dolió más de lo que esperaba. Samuel intentó acercarse, pero levanté la mano. «Siéntense», dije. El ambiente era espeso, casi insoportable. «No sé qué esperan de mí», empecé. «No sé si piensan que puedo perdonarlos o que con el tiempo esto se va a volver menos terrible, pero no funciona así». Samuel se inclinó hacia adelante, con lágrimas en los ojos. «Yo no planeé que pasara. No quería enamorarme de él». «¿Enamorarte?», solté una carcajada amarga. «Samuel, eras mi novio». «¿Y tú?», me volví hacia mi padre. «¿Tú siquiera entiendes lo que has hecho?». Mi padre respiró hondo. «Lo entiendo.
y lo lamento. Pero no puedo fingir que no siento lo que siento. Esas palabras fueron como un golpe seco. Me quedé mirándolo, sin reconocer al hombre frente a mí. Él no parecía avergonzado. Más bien parecía resignado a que sus actos tenían un precio, y que estaba dispuesto a pagarlo. Pues yo tampoco puedo fingir, les dije. No puedo fingir que ustedes son parte de mi vida. No así. El silencio que siguió fue pesado. Samuel empezó a llorar. Mi padre simplemente me miró, como si quisiera memorizar mi rostro. Te amo, hija, dijo. No lo suficiente, respondí. Se levantaron. No hubo abrazos ni promesas de volver a hablar, solo un adiós seco y el ruido de la puerta cerrándose. Me quedó sola, sintiendo que había arrancado de golpe 2 partes de mi vida. Esa noche, mientras miraba por la ventana, me pregunté si algún día podría volver a confiar en alguien. No tenía respuesta. Lo único que sabía era que el amor en todas sus formas podía convertirse en la daga más afilada. Y aunque quería pensar que esa era la última vez que escucharía de ellos, algo dentro de mí me decía que la historia aún no había terminado.